Mi padre me culpó por la muerte de mi madre, que falleció durante mi parto. A pesar de eso, cuando él enfermó, lo ayudé. El día de mi boda, me exigió que invitara a mi hermana, la misma que se acostó con mi ex. Este mes me casé con el amor de mi vida, Zach. Como recién casados, era de esperarse que estuviéramos disfrutando de la alegría de nuestra luna de miel, planeando el futuro o simplemente aprovechando la felicidad de empezar un nuevo capítulo. Pero en su lugar, hoy me encontré buscando consejos desesperadamente en la plataforma Reddit, porque mi papá estaba haciendo mi vida insoportable. No podía dejar de preguntarme, ¿sería yo la culpable de todo? Permíteme dar un poco de contexto. Todo el problema comenzó con mi decisión de invitar a mi padre a que me llevara al altar. A primera vista puede parecer un gesto tierno y común. Sin embargo, era importante saber que mi padre y yo nunca fuimos cercanos, principalmente por la forma en que él siempre me trató. Mira, mi mamá murió durante mi parto. En ese momento, mi padre ni siquiera estaba allí, ya que había viajado por trabajo cuando mi mamá entró en labor de parto inesperadamente. Hubo complicaciones. Ella sufrió una hemorragia grave y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. Cuando mi padre regresó, fue recibido con la noticia devastadora de que su esposa había muerto. Todo lo que le quedó para él fui yo. Una bebé recién nacida que nunca había conocido y que, a sus ojos, era la culpable de la muerte de su esposa. Esto moldeó todo lo que vino después. En algún nivel, yo entendía que perder a mi mamá de esa manera debió haber sido devastador para él. Pero con el paso de los años, quedó claro que su dolor se transformó en resentimiento hacia mí. Y este resentimiento no era sutil, era fuerte y evidente en la forma en que él me trataba. Siempre sentí que cargaba con el peso de la culpa por algo que no tenía control, simplemente por haber sido la bebé que sobrevivió, mientras que mi mamá no. Mi hermana mayor, Mary, que era 4 años más grande que yo, una vez me contó que en mis primeros años, mi padre ni siquiera me miraba. Ella dijo que él le contaba a todo el mundo que yo le recordaba demasiado a mi mamá, y que a él no le gustaba eso. Al parecer, contrató a una niñera de tiempo completo, y yo me quedaba con ella prácticamente todo el día. Como resultado, pasé mi infancia sintiéndome descuidada y no deseada. Este rechazo fue algo que sentí profundamente, a pesar de que nunca se hablara directamente conmigo. Mientras otros niños tenían un padre amoroso para contar, el mío me trataba como si apenas existiera. Por otro lado, Mary siempre fue la favorita de mi padre. Y no era solo mi percepción. Era un hecho que tanto yo como ella reconocimos a lo largo de los años. Mi padre ni siquiera intentaba esconder eso. Él la llenaba de atención y cariño de una manera que yo solo podía soñar. Ella era la hija de oro, la que no hacía nada mal, mientras que yo solo era yo. Me acuerdo que después de que cumplí 10 u 11 años, fui designada para el papel de ayudante de la familia. Mi padre me mandaba a hacer los quehaceres domésticos, mientras que Mary estaba libre de cualquier esfuerzo. Cuando yo le preguntaba el por qué, él justificaba diciendo que Mary necesitaba concentrarse en los estudios y no debería ser molestada con cosas como lavar platos o ropa. Pero para mí, él me decía que yo debería aprender a hacer esas cosas, porque yo no era tan buena en la escuela como Mary y podría terminar siendo una ama de casa. Obviamente esto era injusto, pero a él no le importaba. Yo era la responsable de agarrar el trabajo duro. Yo limpiaba, restregaba y doblaba ropa, y si me atrevía a quejarme o pedir ayuda, mi padre se enojaba. Él amenazaba con castigarme o quitarme mi celular, lo cual para una niña parecía la peor de las penas. Si yo quería algo, una ropa nueva, un libro, cualquier cosa, él decía que era innecesario o un desperdicio de dinero. Mientras tanto, Mary parecía tener todo lo que quería sin ni siquiera tener que pensar. Si yo me quedaba varada en algún lugar y lo llamaba para que me recogiera, él simplemente se negaba y me decía que me las arreglara, incluso si eso significaba caminar a casa sola. Pero si Mary necesitaba un aventón, fuera a 5 minutos o a 1 hora de distancia, mi padre dejaba todo para estar allí para ella. No había preguntas ni disculpas, solo una dedicación inquebrantable por ella. La injusticia era enloquecedora. Con el tiempo, Mary también empezó a usar la parcialidad de mi padre para hacer mi vida aún más difícil. Por ejemplo, si algo se rompía en la casa, ella inmediatamente me culpaba sabiendo muy bien que, no importaba cuánto yo negara o explicara lo que realmente había pasado, mi padre se pondría de su lado y me castigaría. Mary también usaba mi amor por las manualidades para denigrarme. Siempre fui una persona creativa, encontrando alegría en hacer cosas con las manos. Pero Mary usaba esa pasión contra mí, burlándose frente a mi padre, diciéndole cómo yo era niñita e infantil, y que las manualidades eran cosa de perdedores. Él no hacía nada para defenderme, y en su lugar se burlaba de mí junto con ella. Eso me dolía profundamente, porque era algo que me hacía feliz, y aún así se convertía en un motivo más para que mi familia me tratara como si no fuera lo suficientemente buena. A veces, cuando yo no estaba de acuerdo con mi padre o me defendía, Mary aparecía para defenderlo, pintándome como una niña irrespetuosa y difícil. Una vez, durante una discusión, ella llegó a decir que mi mamá se avergonzaría de haberme dado a luz. Ella agregó que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mi mamá, ya que yo estaba haciendo la vida de ella y la de mi padre un infierno. Aquella declaración me destruyó. ¿Puedes imaginar lo que sucede cuando escuchas esas cosas de tu propio hermano y padre casi todos los días? Aprendes a vivir con la culpa y empiezas a guardarte las cosas para ti. Por todo esto, aprendí a ser extremadamente cautelosa acerca de Mary y de mi padre. Yo sentía que estaba pisando en cascarones todo el tiempo, constantemente en guardia para evitar hacer o decir cualquier cosa que pudiera desencadenar la crítica o el castigo de ellos. Yo estaba cansada de ser culpada por la muerte de mi mamá. Empecé a contar los años y los días hasta que pudiera ir a la universidad, y cuando finalmente tuve la oportunidad, no miré para atrás. Me mudé y, con el tiempo, conseguí mi propio trabajo para poder mantenerme. Fue como si yo finalmente hubiera probado la libertad, la capacidad de vivir la vida en mis propios términos, sin la sombra constante de mi padre y de mi hermana. Después de que me mudé,
las cosas con mi padre mejoraron un poco. No porque nos volviéramos más cercanos, sino porque ya no nos veíamos con tanta frecuencia. La distancia física facilitaba evitar peleas o encuentros tensos. Mientras tanto, Mary, que nunca buscó un trabajo estable, continuó viviendo con mi padre de agrapa. Con el paso de los años, ella le decía a todo el mundo que esa era su estrategia para ahorrar dinero, cuando en realidad yo sabía que a ella solo le gustaba ser consentida y favorecida por mi padre. A él le gustaba cuidar de ella, incluso ella siendo una adulta que debería haber aprendido a ser más independiente y responsable. Y ella, feliz de la vida, se lo permitía. Una vez, en el Día de Acción de Gracias, mi padre me invitó a pasar la fiesta con mi novio en su casa. Yo no estaba muy animada con la idea. Yo no era cercana a ellos, pero acepté por educación. Mi novio y yo decidimos que nos quedaríamos solo por 3 noches y pasaríamos el resto de la fiesta con la familia de él, donde las cosas eran más cálidas y acogedoras. Cuando Mary conoció a mi ex durante la visita de Acción de Gracias, las cosas empeoraron. Desde el momento en que fueron presentados, ella estuvo constantemente coqueteando con él de maneras que parecían totalmente inapropiadas. Ella lo elogiaba todo el tiempo, llamándolo guapo y bonito, mientras sutilmente me denigraba, diciendo que nunca pensó que el patito feo de su hermana se quedaría con alguien como él. Obviamente, me ofendí, pero no quería empezar una pelea con ella frente a mi novio. Sin embargo, el comportamiento de ella sobrepasó el límite cuando empezó a inventar excusas para tocarlo. Ligeros toques en el brazo, inclinándose demasiado o palmaditas de broma en el hombro de él. No era solo incómodo para mí, era increíblemente irrespetuoso. Fue entonces cuando intenté resolver la situación de forma madura. La llamé a un lado y educadamente le pedí que le bajara, explicándole que sus actitudes podrían estar incomodándolo. Pero Mary, como siempre, me ignoró, diciendo que yo estaba exagerando y que debería parar de arruinar la noche con mis celos. Ella desconsideró mis preocupaciones como si fueran insignificantes, llegando a reírse de mí. Después de la cena, mi padre subió a su cuarto, dejándonos a mí, a Mary y a mi ex para ver una película juntos en la sala. Lo que debería haber sido una noche acogedora y relajante, rápidamente se volvió otra situación incómoda. Durante toda la película, Mary continuaba inventando motivos para pelear de broma con mi ex, como una niña, dándole codazos, haciendo provocaciones e invadiendo el espacio personal de él. Lo que hacía la situación aún peor era que mi ex parecía estar disfrutando de toda la atención. Aunque yo no diría que él estaba correspondiendo abiertamente el coqueteo de ella, él con certeza no lo estaba desanimando. Al ver a los dos, me sentí completamente hecha a un lado, como si yo fuera la tercera rueda entre mi propio novio y mi hermana. Fue humillante. En algún momento durante la película, ya no aguanté más. Estaba cansada, emocional y físicamente, y el peso de sentirme irrespetada en la casa de mi propia familia era demasiado. Me disculpé y subí a mi cuarto a dormir, dejándolos a solas para que terminaran de ver la película. Pensé que mi novio eventualmente se uniría a mí en el cuarto, pero él nunca apareció. La mañana siguiente, me desperté temprano y la casa estaba extrañamente silenciosa. Algo se sintió mal inmediatamente, principalmente porque me di cuenta de que mi entonces novio no había dormido a mi lado toda la noche. Preocupada y un poco desconfiada, decidí bajar a buscarlo, pensando que tal vez él se hubiera dormido en el sofá mientras veía la película. Pero él no estaba allí. Un nudo se formó en mi estómago mientras pensaba dónde más él podría estar. Contra mi voluntad, caminé hacia el cuarto de Mary, con el corazón acelerado. Abrí la puerta y allí estaban ellos. Mi peor miedo haciéndose realidad delante de mis ojos. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo juntos en la cama, semidesnudos. En el suelo, a un lado de ellos, había 2 botellas de vino vacías y vasos. La escena me dejó asqueada hasta la médula. Mi cabeza giró con la incredulidad y la rabia cuando me di cuenta de que él se había acostado con mi hermana. De todas las personas con las que él podría haberme traicionado, fue con Mary, mi hermana, la única persona que ya había hecho mi vida miserable por el tiempo que yo me acordaba. No pude contener mi rabia. Grité asustándolos y despertándolos. Ambos parecieron asustados y en pánico mientras yo, furiosa, empecé a tirarles almohadas. Mi ex empezó a tartamudear disculpas, alegando repetidamente que fue un error y culpando al alcohol. Él dijo que ambos estaban demasiado borrachos para saber lo que estaban haciendo, como si eso fuera una excusa para sus acciones. Las palabras de él solo me enojaron más. La embriaguez no borra la traición. Lo que dolió aún más fue la reacción de Mary. Ella nunca se disculpó. Ella ni siquiera parecía avergonzada o arrepentida. En su lugar, tuvo la audacia de mandarme a salir de su cuarto para que ella pudiera vestirse. Ella me gritó por invadir su privacidad, como si yo fuera la que estaba mal por agarrarlos en flagrante. La completa falta de remordimiento, la arrogancia de ella y el intento de voltear la situación contra mí me dejaron sin palabras. Cuando le conté a mi padre lo que había pasado, esperé que por lo menos él compartiera mi indignación o me ofreciera algún tipo de apoyo. Inicialmente, él pareció tan chocado y horrorizado como yo. Por un breve momento, pensé que él realmente se pondría de mi lado. Pero entonces el tono de él cambió, y él me dijo, de forma inequívocamente clara, que aunque no apoyaba las acciones de Mary, él no iba a intervenir, pues Mary y mi ex eran adultos, entonces tenían permiso para hacer lo que quisieran. Él actuó como si mi hermana acostarse con mi entonces novio fuera un error que podría ser simplemente barrido bajo la alfombra, en lugar de una traición monumental. Lo que empeoró fue cómo mi padre intentó aventar la culpa de vuelta hacia mí. Según él, yo debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que yo le presentaba a la familia. Él dijo que mi ex tenía un carácter dudoso, entonces, básicamente, fue mi culpa por haberlo presentado a Mary. Era como si él creyera que yo debería haber, de alguna manera, previsto la traición de mi ex, o peor, que yo había conscientemente me puesto en esa situación de disgusto. Los comentarios de él me hicieron sentir como si yo estuviera perdiendo el control de la realidad. Mi hermana no era una observadora inocente en esta situación. Ella activamente persiguió a mi ex, sabiendo muy bien lo mucho que eso me dolería. Sin embargo, mi padre minimizó completamente el papel de ella, casi absolviéndola de cualquier cosa, mientras aventaba la culpa entera en mí.
Era como si él se rehusara a responsabilizar a Mary por cualquier cosa que ella hiciera. No importaba cuán cruel o egoísta fuera. Al final, yo sabía lo que tenía que hacer. Terminé con mi ex inmediatamente. No había forma de regresar después de lo que él había hecho. Y yo no podía quedarme con alguien que me traicionaría tan profundamente, especialmente con mi propia hermana. En cuanto a Mary, corté todos los lazos con ella después de eso. Ella nunca se disculpó o me mostró cualquier indicio de remordimiento. En su lugar, ella agarró la situación y la transformó en algo para presumir. Ella se la pasó contando a nuestros primos sobre cómo robó a mi hombre en una noche, y hasta se jactó de que él aparentemente le había dicho a ella que era mejor en la cama que yo. Fue asqueroso y humillante, y ella dijo todo eso con orgullo, como si lastimarme fuera algún tipo de victoria para ella. Mi relación con mi padre también se rompió. La renuencia de él en responsabilizar a Mary y la decisión de él de ponerse de su lado, aunque indirectamente, fue la gota que derramó el vaso. Entré en contacto cero con él. Mi padre a veces intentaba buscarme para resolver las cosas, pero yo rechazaba cualquier comunicación. Sin embargo, las cosas cambiaron de repente a principios de este año. Mi padre tuvo un gran problema de salud. Fue grave, y aunque los médicos lograron salvarlo, la experiencia lo dejó débil y necesitando cuidados. A pesar de todo el dolor y resentimiento que yo tenía, fui yo quien se dispuso a ayudarlo. No por obligación, sino porque yo sabía que tenía las condiciones y el corazón para hacer eso. Yo ya había perdido a mi mamá y, a pesar de todo, no quería perder a mi padre también. Asumí muchas de las responsabilidades por la recuperación de él. Pagué las cuentas médicas que el seguro no cubrió y contraté un cuidador para asegurar que él estuviera cómodo y recuperándose bien en casa. No fue fácil, pero yo lo hice porque sentía que era lo correcto que hacer. Mi hermana, por otro lado, hizo poco o casi nada para ayudar. El sueldo de ella no era suficiente para pagar nada sustancial, y ella no parecía particularmente inclinada a contribuir tampoco. Ella simplemente me dejó a mí encargarme de todas las responsabilidades de mi padre. Creo que, durante ese tiempo, los ojos de mi padre finalmente se abrieron a la verdad. Él se dio cuenta de lo mucho que yo estaba cuidando de él mientras Mary no movía un dedo. Inesperadamente, él me pidió disculpas. Él reconoció cómo me había tratado en la infancia, cómo él había fallado en estar presente para mí, y cómo él había dejado pasar las acciones de Mary cuando me lastimaron más. Por primera vez en mi vida, sentí que mi padre realmente vio el dolor que él me había causado. Fue un momento de curación. Y aunque no borró todo, abrió la puerta para que empezáramos a reconstruir nuestra relación. Empezamos a hablar más. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había esperanza para nosotros. Entonces, cuando empecé a planear mi boda, invitar a mi padre pareció lo correcto que hacer. Nuestra relación parecía estar mejorando lentamente y, a pesar de todo, yo quería que él estuviera allí para un momento tan importante en mi vida. Sin embargo, invitar a Mary estaba fuera de cuestión. Ella nunca se disculpó o me mostró que sentía remordimiento por lo que había hecho conmigo. Ella y yo no teníamos una relación, y yo quería que continuara así. Pero mi padre, tal vez alentado por nuestra nueva conexión, empezó a insistir para que yo la invitara. Él insistió que Mary había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté a él directamente si ella realmente había cambiado. Entonces, ¿por qué ella nunca me había buscado para disculparse? Si ella estuviera arrepentida, con seguridad una disculpa no sería pedir demasiado. Pero en lugar de entender mi punto de vista, mi padre insistió que yo debería olvidar el pasado y no fastidiarla con una disculpa. Él argumentó que ya hacía años desde el incidente con mi ex, y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos nosotros. Yo no podía creer que él me estuviera pidiendo eso. Después de todo lo que yo había pasado, después de todo lo que Mary había hecho, él quería que yo simplemente perdonara y olvidara sin que ella siquiera reconociera el mal que me había causado. Parecía un ejemplo más de él disculpando el comportamiento de ella, mientras esperaba que yo actuara como la persona madura. Pero esta vez, yo no iba a dejar que eso sucediera. Me puse firme y dije no. Si Mary quisiera hacer las paces, el primer paso era una disculpa. Y mientras eso no sucediera, ella no tenía lugar en mi vida. Mucho menos en mi boda. Fue ahí que mi padre me dijo en mi cara que, si Mary no era invitada, él tampoco iría a la boda, ni me llevaría al altar. Él hasta intentó manipularme, diciendo que la ausencia de ellos haría que la gente chismeara y que eso se vería mal, ya que yo no los tendría a mi lado en una ocasión tan importante. Me di cuenta de que esa era una tentativa más de él de controlar la situación y hacerme sentir culpable por hacer lo que él quería. Pero yo ya me había decidido. Yo no iba a dejar que él o cualquier otra persona me manipulara. Entonces lo desinvité completamente. Si él no iba a respetar mis límites, entonces él no merecía ser parte de mi día especial. En su lugar, busqué a mi abuelo paterno y le pedí que me llevara al altar. Cuando le conté al abuelo sobre la situación, él inmediatamente estuvo de acuerdo. Él se sintió honrado en asumir el papel y no dudó en expresar su decepción con el comportamiento de mi padre. El abuelo, así como muchos otros en nuestra familia, sabía sobre el favoritismo de mi padre y cómo él me culpó por la muerte de mi mamá la vida entera. Él se sintió profundamente decepcionado de que, incluso ahora, después de todo, mi padre no había cambiado. De cualquier forma, mi boda fue bonita. El abuelo me llevó al altar con orgullo y tuvimos un tiempo increíble celebrando con las personas que realmente se importaban conmigo y con mi felicidad. Parecía el nuevo comienzo que yo siempre soñé, rodeada de amor y apoyo. Pero claro que mi padre no iba a dejar que las cosas pasaran fácilmente. Después de la boda, cuando él descubrió lo que había pasado, tuvo un ataque de rabia enorme. Él me llamó indignado y me dijo que no podía creer que yo me había casado sin él. Él admitió que esperaba que yo me echara para atrás y lo invitara de nuevo. Él se puso furioso porque yo había pedido que el abuelo lo sustituyera, insistiendo que el abuelo no tenía el derecho de llevarme al altar. Lo que realmente pareció llevar a mi padre al límite, sin embargo, fue el regalo de boda que yo recibí del abuelo. Mira, durante la recepción, el abuelo, que había sido tan solidario conmigo durante todo ese proceso,
Hizo un anuncio sorprendente. Él dijo que me estaba dando la casa de vacaciones de él como regalo de boda, queriendo que mi esposo y yo hiciéramos nuevas memorias allí. Esto fue completamente inesperado y yo me sentí abrumada de gratitud. El abuelo me dijo que creía que entre Mary y yo era quien realmente valoraba la familia y las memorias que venían con la casa. Él dijo que sabía que yo la apreciaría y cuidaría de ella, así como él había hecho. El gesto de él significó todo para mí. Pero esto enfureció a mi padre. Como hijo único del abuelo, mi padre siempre asumió que heredaría todo, incluyendo la casa de vacaciones. Ahora que ella fue regalada a mí, mi padre ve eso como una traición de mi parte. Desde la boda, mi padre y Mary me han acusado incansablemente de robar la casa de vacaciones de ellos. Ellos insisten que es derecho legal de mi padre heredarla como hijo único del abuelo, y me han presionado para que se la devuelva a él. Las acusaciones son tan injustas como absurdas. Mary, como era de esperarse, ha sido la más ruidosa, incentivando a mi padre y pintándome como una oportunista que manipuló y se aprovechó de la generosidad del abuelo. Respuestas para preguntas frecuentes. ¿Tu hermana está casada? No, mi hermana aún no está casada. Ella odia el compromiso y no logra mantener relaciones de largo plazo con nadie. ¿Por qué tu hermana adulta todavía vive con tu padre? Es porque Mary es la hija de oro de mi padre, y él es el puerto seguro de ella. Ellos siempre tuvieron una relación de codependencia y parece que les funciona. A mi padre le encanta consentirla infinitamente. Mientras yo trabajé duro para mantenerme, Mary continúa dependiendo de mi padre para todo. Ella no tiene un empleo estable ni ahorros. ¿Por qué tus abuelos no te ayudaron antes enfrentando a tu padre? Ellos intentaron. Mis abuelos siempre han sido parte de mi vida e intentaron ayudarme lo más que pudieron. Ellos intentaron hablar con mi padre varias veces, pero mi padre nunca cambió. A fin de cuentas, no era responsabilidad de ellos criarme. Era de mi padre. Él debería haber superado el luto y haber sido el padre que yo necesitaba. Yo entiendo que él estaba sufriendo y que perder a mi mamá fue devastador para él. Pero eso no disculpa la negligencia o el favoritismo de él. Cuando era niña, todo lo que sentí fue que yo no era amada y que no era deseada. Mi padre era el adulto, el papá, y él debería haber sido quien superó el luto y cuidó de mí. ¿Tu padre anduvo con alguien después que tu mamá falleció? No, mi padre se mantuvo soltero todos estos años. Él aún lamenta la pérdida de mi mamá hasta hoy. Creo que él nunca se curó de verdad de la muerte de ella. Hoy me encontré con mi padre. Él estuvo llamándome y mandando mensajes sin parar por semanas, y finalmente decidí que era mejor encontrarlo cara a cara y terminar con todo este drama. Cuando nos encontramos, le dije firmemente que yo no le iba a dar la casa de vacaciones, y que él necesitaba olvidar la idea de que tenía el derecho de heredarla. El abuelo me la dio como un regalo, y la decisión de él era final. Mi padre, como era de esperarse, no lo tomó bien. Él me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robar algo que le pertenecía por derecho a él. Él me dijo cómo yo ya le había quitado tanto a lo largo de los años y que, incluso ahora, parecía haberle quitado una cosa más. Las palabras de él no me sorprendieron, pero aún así me dolieron. Fue entonces cuando lo miré a los ojos y le pregunté directamente, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho? Mi pregunta lo agarró por sorpresa. Pude ver a mi padre dudar por un momento, pero insistí. Yo le dije a él que siempre supe que él me culpaba por la muerte de mi mamá, pero que esa era la única razón para el odio de él. Yo le recordé que yo era solo una bebé cuando mi mamá murió. Entonces, ¿qué esperaba que yo hiciera para salvarla? Yo era inocente, y si alguien debería sentirse culpable, era él por no haber estado allí cuando ella más lo necesitó. Él debería haber estado allí para mi mamá, en lugar de estar en un viaje de trabajo. Yo le dije a mi padre que no era justo que él continuara proyectando su culpa y luto en mí. No era mi culpa y nunca lo había sido, pero él había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba más allá de mi control. Pude sentir el peso de mis palabras flotando en el aire. Al principio, mi padre intentó evitar darme una respuesta directa, pero yo insistí. Yo le dije que esa era su oportunidad de finalmente decir lo que estaba en su mente de una vez por todas, para desahogarse. Fue entonces cuando mi padre finalmente admitió la verdad. Él me dijo que nunca quiso tener un segundo hijo y que cuando mi mamá se embarazó de mí, él estaba en contra. Él explicó cómo, a pesar de que los médicos la alertaran sobre los riesgos, mi mamá insistió en tenerme y mi padre la había incentivado a abortar. Al final de cuentas, la decisión fue de ella y él no pudo hacer nada al respecto. Entonces, cuando ella murió al darme a luz, él me culpó por quitársela. Él me dijo que por años él deseó que yo nunca hubiera nacido y que, a medida que yo crecía y empezaba a parecerse más a ella, eso solo lo hacía sentir aún más la falta de mi mamá. Mi corazón se rompió mientras él hablaba. Mi padre me dijo que solamente después de que yo cuidé de él este año, después de su problema de salud, él se dio cuenta de que yo también era más parecida a la mamá en otras cosas, especialmente en cómo yo soy cariñosa y generosa, así como ella era. Fue entonces que él finalmente empezó a sentir esa sensación abrumadora de culpa, y fue ahí que él me pidió disculpas. Él me dijo que realmente se arrepintió de la manera como me trató, pero que simplemente no lograba controlarse, ya que mi hermana era más fácil que yo. Él admitió que Mary nunca lo recordó a mi mamá. Ella era más parecida a él y nunca lo hacía confrontar su propio dolor. Entonces mi padre me dijo cómo él había esperado que mi boda pudiera arreglarlo todo. Él esperó aparecer como una familia unida en mi boda. Pero cuando yo no invité a Mary y lo desinvité, yo aparentemente había arruinado todo. Él dijo que yo pedirle al abuelo que me llevara al altar fue la mayor traición que yo podría haberle hecho a él, y que yo lo robé de la experiencia como padre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que él me había hecho pasar, él todavía tenía la audacia de echarme la culpa. Era como si yo fuera la que estaba mal, cuando todo lo que yo había hecho era intentar curar una relación que siempre fue unilateral. Yo solté una risa irónica de las palabras de él, sintiéndome enojada y anestesiada. Yo le dije que claramente yo nunca sería lo suficientemente buena para él. Claramente yo siempre sería la que pagaría los platos rotos de la familia, no importaba lo que yo hiciera. En este punto, yo simplemente ya no aguantaba más intentar arreglar las cosas con él. Él no merecía más mi esfuerzo o mi cariño. Yo le dije a él
que si él un día se encontraba en el hospital de nuevo, él no debería esperar que yo pagara las cuentas médicas de él, o lo ayudara más. En su lugar, él debería contar con su preciosa hija Mary, que no logra ni cuidar de sus propias finanzas todos los meses. Yo también le recordé a mi padre que el abuelo me había dado la casa de vacaciones por cuenta propia. Yo le dije que si él tenía un problema con eso, él debería resolverlo con el abuelo, porque yo ya no me iba a dar el trabajo de explicarme o justificar mis acciones. Mi padre intentó argumentar más, pero yo salí rápidamente, ya que no quería oírlo más. Desde entonces, mi padre me ha llamado varias veces, pero yo ni siquiera me he dado el trabajo de contestarle. A estas alturas, yo simplemente ya no aguanto más su presencia tóxica, y quiero concentrarme en mi boda. Durante todo esto, mi esposo Zach ha sido un apoyo increíble. Él entiende los problemas de mi familia y me apoya. Ya hace casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, mi padre no desistió de intentar hacerme sentir culpable. Él continuó mandándome mensaje tras mensaje llenos de disculpas, intentando hacerme cambiar de idea sobre todo. Él se disculpó por la manera como me trató y por las cosas que dijo, esperando que yo pudiera ablandarme y reconsiderar mi decisión de cortar el contacto con él. Él me dijo que realmente me necesitaría a mi lado siempre que estuviera enfermo en el futuro, ya que yo era la única en quien él podía confiar lo suficiente para cuidar de él. Pero no importaba cuántas veces yo leyera los mensajes de él, ellos no cambiaban nada. Las palabras de él parecían vacías, demasiado tarde. Las disculpas de él eran solo una tentativa más de recuperar el control, y yo ya no estaba cayendo en eso. Mientras tanto, Mary me mandó un mensaje largo y furioso culpándome por todo. Ella me dijo cómo era injusto yo amenazar con cortar el contacto con mi padre y que él ya había sufrido mucho por mi culpa. Ella también me dijo que por mi causa, ella tuvo que crecer sin una mamá. Según ella, yo soy una maldición en la vida de todo el mundo, y es mi culpa que nuestra familia esté destruida. Ella hasta llegó a alegar que yo había robado la casa de vacaciones de mi padre y que yo tendría mi karma. Yo no perdí mi tiempo respondiéndole y simplemente la bloqueé. Ella puede llorar y gritar lo que quiera, pero la casa de vacaciones es mía y no hay nada que ella pueda hacer al respecto.